Somos estudiantes de la carrera de Letras, de la Cátedra de Antropología, y hoy vamos a desplegar los contenidos de la unidad 1 de la materia, comenzando con el interrogante ¿qué es la antropología? Nosotras entendemos a la antropología como el estudio de la otredad, alteridad y diversidad cultural. Puede tener como objeto de estudio cualquier aspecto de la realidad social o grupo humano, con un método que lo diferencia del resto de las ciencias sociales. Siguiendo a Campan, entendemos que el ser humano ha sentido la curiosidad por conocer a aquellos con los que toma contacto. Decimos que la pregunta por la antropología surge del asombro por lo diferente. Esto es lo que nos mueve a conocer. Ese otro no necesariamente debe estar fuera de la sociedad a la que pertenece ese yo antropólogo, sino que también puede encontrarse dentro de su propia sociedad. En otras palabras, todo grupo al que nosotros no pertenecemos porque no compartimos esos comportamientos o costumbres. Denominamos alteridad u otredad a esa referencia que se hace del otro. Esto tiene una relación directa con el asombro, debido a que se constituye a partir de la conciencia que tenemos de lo propio. Levi Strauss decía que la antropología apunta a un conocimiento global del hombre y abarca el objeto en toda su extensión geográfica e histórica. Aspira a un conocimiento aplicable al conjunto del desenvolvimiento del hombre desde los homínidos y tiende a conclusiones ya sean positivas o negativas, pero válidas para todas las sociedades humanas. Para Ringelet hay una segmentación de la antropología en ramas, siendo la antropología biológica o física la primera. Surge en el siglo XVIII y centra su interés en el estudio de la evolución y la variación humana. Se pregunta, entre otras cosas, si nuestra evolución depende de la cultura, si el desarrollo de la cultura depende de nuestra constitución biológica. En la segunda mitad del siglo XIX, lo que preocupa a los investigadores era el origen del hombre, su evolución y las manifestaciones culturales del pasado lejano, como así también la descripción y clasificación de las diferencias físicas, entendidas en términos de razas humanas. En este contexto, el prejuicio racial conformaba una verdadera doctrina. Entonces, había necesidad de convencerse de que el otro era no solamente inferior al blanco, sino casi animal, apoyándose en la teoría darwiniana como la síntesis del pensamiento evolucionista. Se extrapoló lo biológico para explicar lo social en la época. Así, lo que posteriormente se llamó el darwinismo social venía a afianzar y confirmar la política de expansión y de agresión en menoscabo de los pueblos considerados inferiores. En segundo lugar, tenemos a la arqueología. Como técnica inició su desenvolvimiento en el Renacimiento del siglo XV. Estaban interesados principalmente en el valor estético de los objetos, sin considerar al hombre que los había confeccionado y o utilizado en el pasado. Se mantuvo esta tendencia hasta 1940. El acercamiento a la etnografía por parte de algunos arqueólogos es lo que proporciona la posibilidad de formular marcos teóricos en pos de la explicación del cambio y el desarrollo cultural. La arqueología estudia sociedades del pasado a través de sus restos materiales, es decir, lo que constituye la cultura material de los grupos humanos. Su propósito no es reconstruir, sino explicar los cambios. Le interesa explicar cómo vivían los grupos humanos en el pasado, cómo se relacionaban con su entorno, cómo fueron produciéndose cambios en la cultura del hombre a medida que se modificaba el ambiente y viceversa. La arqueología sería, entonces, una antropología del pasado. Por último, hablamos de antropología social y cultural a partir del siglo XX, cuando se hacía referencia a la vida de poblaciones en sus etapas actuales de existencia. La distinción de antropología social y cultural, aunque usada frecuentemente en forma de sinónimos, nos remite a enfoques teóricos diferentes. El nombre de antropología cultural fue utilizado en los Estados Unidos en términos de una orientación teórica, el particularismo histórico, donde se privilegia el concepto de cultura. El hombre aparece como Homo faber. La vida humana se interpreta a través de un conjunto de rasgos culturales, sean bienes tanto materiales como simbólicos. Por otro lado, el nombre de antropología social fue usado en Inglaterra en términos de otro determinado enfoque teórico, el funcionalismo, que privilegia la organización social
las relaciones sociales que interrelacionan personas y grupos. Tanto en la escuela funcionalista en Inglaterra como el particularismo histórico en Estados Unidos, la antropología deja de ser la observadora de las costumbres exóticas para ser la observadora de la vida auténtica. A continuación, vamos a profundizar en la metodología específica del trabajo de campo etnográfico, la observación participante. La observación participante surge como crítica al evolucionismo por la ineficiencia e insuficiencia de datos sobre los que se basan las comparaciones. Los evolucionistas habían construido sus teorías sobre datos que habían sido obtenidos por terceros. Hablamos de administradores, viajeros, misioneros, militares. Estos datos no solo no podían ser verificados, sino que además no eran coherentes. Decimos, entonces, que se había advertido que no hay modo de conocer una cultura sin entablar un estrecho vínculo, comer lo que comen, vivir donde viven, hablar la lengua que hablan, hacer los ritos, entre otras cosas. El objetivo es convertirse en lo que Aguirre Bastán llama nativo asociado. Y para esto, los antropólogos se desplazan en el espacio para ir a estudiar culturas diversas con las que comparten la contemporaneidad de su tiempo. Consideramos dos perspectivas de análisis antropológico en función a esto dicho. Cuando el antropólogo se introduce a una cultura en condición de nativo asociado por medio del método ya nombrado, trata de percibirla desde adentro, desde su comprensión interna, desde la mentalidad nativa. Esto sería lo que llamamos la perspectiva EMIC. El antropólogo, para tener conocimiento EMIC, debe experimentar lo que Bastán denomina mutación ontológica, es decir, convertirse en ese otro. Ahora, la perspectiva ética nos viene dada por la comprensión de una cultura realizada por un observador exterior a ella. Paudermaker definió al antropólogo como un stranger and friend, forastero y amigo, como una persona que ha traspasado las fronteras territoriales de una cultura para estudiarla. Estas fronteras pueden ser físicas, sanitarias y alimentarias y sobre todo culturales. Aunque viene desde afuera, lo que hará es adentrarse en la cultura nativa para realizar el trabajo de campo. Algo que consideramos interesante sobre esto es que la estancia en la comunidad, de acuerdo a este método, debe ser lo suficientemente prolongada para permitir vivenciar todas las facetas de la cultura nativa. Las escuelas o corrientes de la antropología que hemos decidido abordar son la antropología simbólica, la antropología posmoderna, el marxismo y el neomarxismo. La antropología simbólica surge en la segunda mitad del siglo XX y se distinguió enseguida por su enfoque hermenéutico, centrando su atención en el estudio del empleo de los símbolos que los individuos hacen en contextos concretos. La cultura viene a ser una estructura plena de significación que solo se hace inteligible cuando situamos los elementos que la forman en su justo término. Por lo tanto, es necesario desentrañar la cultura que estemos observando, considerando que solo tienen sentido en su propio contexto. En consecuencia, el procedimiento etnográfico consiste en asimilar la cultura estudiada a un texto codificado que los individuos que la integran leen permanentemente y que el antropólogo debe tratar de interpretar como si un texto literario se tratara, poniendo de manifiesto el valor de los códigos empleados por los actores en su vida cotidiana. Por otro lado, tenemos a la antropología posmoderna, que es conformada durante el siglo XX por un grupo de intelectuales norteamericanos de los años 80, incluyendo algunos antiguos representantes de la nueva etnografía y de la antropología simbólica. Ellos conformarán la respuesta a la antropología más tradicional, por medio de una postura que se calificará como posmodernista. La cultura va a ser concebida de manera semiótica, es decir, como una red de significados compartidos por una misma cultura. En el antropólogo debe producirse un redescubrimiento de una cultura en la cual vive y de la cual narra las vivencias nacidas de su convivencia con los individuos que ha conocido. Su tarea será reflejar su experiencia mediante una especie de texto literario cuyo arte consiste en el uso de la metáfora y de todas las figuras que hagan posible una retórica con capacidad de comunicar al lector las vivencias más profundas. Ahora nos adentramos en el marxismo, donde la perspectiva de la antropología cambia
y el pasar a pensar en la diversidad cultural como desigual fue producto de los cambios en las sociedades llamadas primitivas. Estos cambios, básicamente políticos, fueron los que los llevaron a transformarse de pueblos primitivos en sociedades complejas. Las transformaciones que habían sufrido estas sociedades no occidentales eran producto de tres tipos de situaciones. En primer lugar, la situación colonial, donde se producía una total dominación de un pueblo sobre otro. En segundo lugar, los procesos de descolonización, en referencia a los movimientos de liberación de Asia y África en las décadas del 50 y 60. Y en tercer lugar, la situación postcolonial, donde el hincapié estuvo puesto en la relación de dependencia económica de esos nuevos pueblos con los países centrales. La relación que está presente en todas las situaciones es la dominación. Debido a la importancia que tuvo para Occidente el proceso de descolonización, se produjeron cambios en la mirada sobre el otro que tenía Occidente, y específicamente la mirada que tenía la antropología sobre las otras culturas. Es decir, la práctica de la antropología dominante también se transformó y tuvo como punto de partida la crítica a las teorías que postulaban la diversidad cultural. Estas teorías, elaboradas hasta ese momento, no podían dar cuenta de las transformaciones que estas sociedades habían sufrido. Por lo tanto, hubo que modificar desde dónde se veía el problema y encontrar nuevas teorías en pos de una explicación posible en una teoría que tenía una explicación sobre Occidente y sobre su relación con las sociedades no occidentales, es decir, el marxismo. No obstante, esta teoría, tal como había sido formulada en su momento y modificada posteriormente, no podía ser aplicada de modo directo a los nuevos problemas. Por lo tanto, a los intentos que hubo en la década del 60 y 70 para ajustar el marxismo a estos nuevos problemas, se los denominó con el término genérico de neomarxistas. Con el neomarxismo, el objetivo de la antropología cambió y se comenzó a estudiar los procesos sociales, económicos, políticos y culturales que condujeron a la transformación de las sociedades primitivas. Suponía poner la mirada sobre otro tipo de unidades y ya no solo sobre la sociedad primitiva aislada, sino en la relación establecida con sociedades occidentales. Se establecieron dos unidades de análisis. Una al interior de una sociedad particular, ya sea en sociedades primitivas o en sociedades complejas, donde el interés estaba puesto en la existencia de desigualdades sociales. Y era necesario saber si esas desigualdades eran semejantes o diferentes a las que caracterizaban a las sociedades capitalistas occidentales. La otra unidad de análisis es la relación entre sociedades capitalistas y no capitalistas, es decir, en la vinculación entre modos de producción distintos y el interés en el efecto y consecuencia de la expansión de las relaciones de desigualdad social.